Hola, un día más con un cuento más. Y hoy nos ha querido acompañar Dragón porque el cuento tiene mucho que ver con él, por lo menos en su cultura lo tienen muy en cuenta los dragones. Vamos a hablar de un emperador de Oriente. Se titula El Ruiseñor. A ver qué nos cuenta. En un país de Oriente gobernaba un emperador todopoderoso. El emperador era tan feliz que creía que todos sus súbditos tenían que serlo también. Si por casualidad llegaba a sus oídos la queja de alguno de ellos, el emperador, sorprendido, preguntaba a sus consejeros: ¿Es que se ha roto algún jarrón de porcelana? ¿Es que se ha desprendido alguna hoja de uno de mis árboles? El palacio del emperador era el más espléndido de todos los palacios del mundo, y los jardines que lo rodeaban tenían los más hermosos rosales, jazmines, nenúfares, limoneros, manzanos, naranjos, almendros y ciruelos que hay y habrá en el mundo. Más allá de los jardines empezaban los bosques. Entre esos bosques y esos jardines vivía un ruiseñor. Los súbditos del imperio, acostumbrados a que el silencio del emperador fuera la respuesta a las quejas que le planteaban, solo encontraban consuelo en el dulce canto de aquel ruiseñor. Todos sabían el bienestar que producían los trinos de aquel ruiseñor, a quien tuviese la fortuna de oírlos. Todos lo sabían menos quien creía saberlo todo. ¿Quién era? El emperador. Los visitantes extranjeros que iban a ver al emperador y eran llevados a pasear por sus dominios también sabían de la existencia del ruiseñor. En todo el mundo se hablaba de él, incluso llegaron a publicarse voluminosos libros sobre el pequeño pájaro. Los más sabios científicos y profesores se esforzaban por descifrar el misterio de su canto, y los músicos y poetas de todo el planeta intentaban imitarlo, aunque ninguno lo conseguía. Entretanto, ajeno a todo aquel ruido, el ruiseñor no hacía más que cantar y cantar. Un día el emperador, más aburrido que nunca, puso la tele para entretenerse. Atención, últimas noticias, interrumpió la programación un locutor. Ha llegado a nuestra redacción una cinta grabada con el canto de la gran atracción del imperio, el ruiseñor. El emperador saltó de su trono y mandó llamar a su primer ministro. ¿Un ruiseñor? ¿Qué es eso? ¿Todo el mundo está enterado de lo que sucede en mi imperio menos yo? Quiero tener a ese ruiseñor en mi palacio ahora mismo. Sí, ahora mismo. Señor, solo acertó a decir el súbdito de primer ministro. El primer ministro hizo una reverencia y salió de los aposentos del emperador. Como un rayo subió y bajó escaleras, corrió por los pasillos, llamó a todos los teléfonos fijos y móviles. Finalmente, al grito de inútiles, reunió a todos sus funcionarios. Buscad al ruiseñor, les ordenó, el hijo predilecto de los dioses, amo del trueno y del rayo, nuestro bien amado emperador, quiere tenerlo ahora mismo en su palacio. A pie, a caballo, en carroza, en patín, en ciclomotor, hasta con aviones espías, submarinos atómicos y por satélite, todos los funcionarios se lanzaron a recorrer el imperio en busca del ruiseñor. ¿Dónde está?, gritaban a los súbditos. ¿Dónde está el ruiseñor? Los súbditos, que cuando veían a un funcionario del imperio se echaban a temblar de miedo, no dijeron nada, pues no les hacía ni pizca de gracia que su amigo el ruiseñor acabara en el palacio del emperador. Mientras tanto, el ruiseñor, sorprendido por tanto alboroto, no tardó en enterarse. Voló de rama en rama, se posó en un roble, saltó una encina, alcanzó la copa de un pino, bajó hasta un rosal, atravesó un estanque a borde de un nenúfar y por fin se posó en la ventana de los aposentos del emperador. «Aquí estoy», aleteó para anunciarse. El emperador se asustó y cogió su espada, pues nunca nadie había osado entrar en sus aposentos
y menos por la ventana. El ruiseñor lanzó el más dulce de sus gorjeos y el emperador se detuvo. Era todopoderoso, pero no tonto. Le bastó oír el canto melodioso del pájaro para frotarse las manos. Tú eres el ruiseñor, y le hizo un guiño a su primer ministro. Este, que había llegado a su cargo por ser experto en realizar detenciones, siempre tenía una red a mano. Ya lo tengo, exclamó eufórico, y seguro de apuntarse un gran éxito, ordenó: canta para nuestro bien amado emperador. Pero el ruiseñor no dijo ni pío. Idiota, le dijo el emperador al primer ministro, ¿cómo va a cantar con esas condiciones? Mételo en una jaula de oro. El emperador dio 2 palmadas y el primer ministro entendió la orden. Esa noche habría una gran cena en palacio a la que asistirían todos los nobles y cortesanos, los embajadores de las grandes potencias y hasta los representantes de los países más pobres. El mundo tenía que enterarse de que el hijo predilecto de los dioses, amo del rayo y del trueno, el bien amado emperador, tenía por fin al famoso ruiseñor. Mientras tanto, en su jaula de oro, el ruiseñor solo aleteaba, pues seguía sin cantar. Parecía mudo. Tráele el mejor alpiste, bramó el emperador a su primer ministro. Dale de beber el agua más pura de las más cristalinas de mis fuentes. Esa noche las carrozas más lujosas y los caballos de las mejores razas acudieron a palacio. Las luces de las lámparas y los candiles se multiplicaban al reflejarse la cristalería y sembraban la sala de chispazos y resplandores. Los visitantes parpadeaban de admiración. Los mayordomos y los criados iban y venían dejando sobre las mesas manjares nunca vistos, mucho menos probados y ni siquiera imaginados. Y en el centro de la mesa principal, cerca del trono del emperador, en su jaula de oro depositada sobre un pedestal de plata, estaba el ruiseñor. Los brindis de los cortesanos, de los embajadores, se repetían en honor del todopoderoso emperador. Cuando éste se puso en pie y alzó su copa, todo el mundo guardó silencio. Brindo por la más famosa de mis joyas. Todos sonrieron y se dispusieron a escuchar el canto más alabado de la tierra. Pero el ruiseñor aleteó sin entusiasmo y únicamente abrió un poquito el pico para arrojar con desgana la cáscara de un grano de alpiste. Tras unos segundos que parecieron interminables, el emperador golpeó con su puño en la mesa. ¡Canta! Pero solo se oyó el temblor de la vajilla y de los funcionarios. Permitidme, emperador, dijo de pronto Sabina, la muchacha que atendía al guardarropas de palacio. El ruiseñor es mi amigo. Si lo sacáis de la jaula, cantará. Pero, ¿cómo te atreves?, exclamó el primer ministro, antes de hacer una señal a los guardias para que ya mismo se llevaran de allí aquella insolente mocosa. Esa misma noche, el suceso del ruiseñor mudo y el encarcelamiento de la joven Sabina llegó a todas las cancillerías y embajadas del mundo. El emperador primero ofendió y luego, desesperado, no dejaba de dar vueltas alrededor de la jaula de oro. En ella el ruiseñor continuaba mascando indiferente algún que otro grano de alpiste o bebiendo pequeños sorbos de agua. Finalmente, fuera de sí, el emperador sacó su espada y la hundió en la jaula, pero el ruiseñor, que a lo largo de su vida había sobrevivido a fuertes vientos, lluvias y nevadas, se hizo a un lado tranquilamente. A continuación, por el hueco, agrandando por la espalda entre los barrotes, el pajarillo salió de su encierro. Después de revolotear por la inmensa sala, el ruiseñor se posó en el alféizar de la ventana, entreabrió el pico y respiró tranquilo. —¡Cogedlo! —gritó el emperador. —¡Cogedlo, cogedlo! —repitió como un eco el primer ministro.
Todos los funcionarios y guardias se precipitaron hacia la ventana, pero el pajarillo, ya divertido, se dedicó a revolotear unos centímetros por encima de los gritos, las amenazas y los puños. Los funcionarios y los guardias, medio mareados, terminaron por chocar unos con otros y, enredados en la cortina, cayeron sobre las alfombras. «Sois todos unos inútiles», tronó el todopoderoso emperador. «¡Fuera! ¡Fuera de aquí!». Vaya lío se está armando. El emperador se quedó solo y miró hacia la ventana. Entonces el ruiseñor soltó un trino muy melodioso y agitó sus alas. «Ahora cantas», dijo impotente el todopoderoso emperador. «Ahora, cuando ya se han ido todos los embajadores, cuando hasta el último infeliz de la tierra se ríe de mí». El ruiseñor entró en la sala, se acercó volando al emperador y le hizo cosquillas en la punta de la nariz. El emperador intentó darle un manotazo, pero solo consiguió estornudar. El ruiseñor volvió a lanzar un canto maravilloso y, sin dejar de aletear, recorrió el pasillo, bajó por las escaleras y salió al jardín. Y el emperador, con la lengua afuera, no dejó de correr tras él, dando inútiles saltitos para atraparlo. Corriendo tras el ruiseñor, el emperador se dio de narices con los portones de la cárcel. Los guardias, sorprendidos, le abrieron el paso. El pajarillo se internó por los oscuros túneles y pasadizos de prisión, apenas alumbrados por antorchas, y el emperador se lanzó tras él. De pronto el ruiseñor se introdujo por entre las rejas de la celda, se posó sobre el borde de un ventanuco y comenzó a cantar. El emperador se detuvo atónito. En el fondo de la celda, sobre un pobre jergón, estaba Sabina, la muchacha del guardarropas de palacio. Y entonces el emperador lo comprendió todo. Ordenó que liberaran a la muchacha y, ya que estamos en un cuento, también a los demás presos. Dicen que el emperador, por primera vez en su vida, se sintió libre. Y debe de ser cierto, porque con el tiempo jubiló al primer ministro y a los funcionarios que ya no le hacían falta para nada. Ahora, cada vez que necesita un consejo, no un conejo, un consejo, escucha al ruiseñor, que ya nunca deja de cantar. ¿Y Sabina, la muchacha del guardarropas de palacio? ¿Qué pasó con ella? Sí, sí. Si este cuento fuese un cuento cualquiera, el ruiseñor habría sido un príncipe, pero no. Este es un cuento de los de verdad. Por eso, desde hace tiempo, Sabina también canta, y perdón por la rima, con ello encanta. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que os haya gustado. Un besito y hasta el próximo cuento. Un besito, dragón, mándales. Chao.